Bueno, primero que todo, buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy bien, Muy gracias. bien. Bueno, pues quiero agradecerles por asistir a este conversatorio donde pues vamos a abordar una pregunta muy importante. Pues primero que todo me presento, mi nombre es David Carvajal Iba, soy estudiante de Psicología de la UNAD y el día de hoy les traigo la siguiente pregunta, que es ¿de qué manera la participación política contribuye a que se construya el voto crítico y el voto de opinión, que esto puede hacer que se fortalezca la democracia en Colombia? Entonces, pues, primero que todo quiero que se presenten y pues den su aporte para la construcción de este conversatorio. Pues mucho gusto, soy Julie y pertenezco a la comunidad de Patio Bonito. Mucho gusto, soy Joana y pertenezco a la comunidad de Patio Bonito. Buenas noches, mucho gusto. Jairo Barbosa, de Comunidad Patio Bonito. Bueno, es muy importante la participación en política para poder tener una democracia firme basada en voto de opinión o voto crítico. Porque si uno no se involucra, no conoce cómo es la política, si uno únicamente espera que vengan los políticos cada 4 años por el voto, jamás vas a entender cómo funciona, para qué sirve y todo lo que se puede lograr con una buena política. Entonces, a veces no podemos entender o conocer buenos candidatos porque no conocemos sus ideas, sino sus propuestas, sino que muchas personas hoy en día lo que hacen es vender su voto por 50.000 pesos y se pierde ese derecho a una buena votación y vamos a perder un buen candidato o un buen dirigente durante los siguientes 4 años. Mientras que uno no conozca de fondo cómo funciona la política, unos estamentos, una alcaldía, una gobernación, una presidencia, no sabemos cómo se van a poder funcionar, nunca vamos a tener una verdadera democracia. Bueno, yo acoplando lo que don Jairo dice, el tema de la política, pues en este momento, como estamos digamos que el voto o la decisión de voto se plantea ya diferente a los años anteriores, ¿no? Porque es que ahorita las redes sociales emiten muchas cosas y algunas decisiones o algunas noticias muy falsas, ¿no? Entonces, que llegan finalmente al votante. Y realmente necesitamos, pues para mí, políticas o políticos más claros y que sea un camino, pues sea alcaldías, no sé, gobernaciones, presidencia, pero pues con límites hacia lo que son digamos, las noticias, porque es que el 80, yo diría, por ciento del pueblo o de las personas creen mucho en esas noticias. Y eso es lo que hace que lo que dice don Jairo, buenos candidatos que tienen buenas ideas, pues no fluyan. Porque es que el poder de la política depende muchísimo ahorita de redes sociales. Que en pro y en contra, ¿no? Porque también puede ser en pro que haya personas que generen contenido, buen contenido, que nos enseñen realmente cómo se vota, cómo se ve realmente una persona que pueda hacer algo, ¿sí? Y que las personas volvamos a confiar en voto, en ir a votar, que es lo importante, porque la gente dice, no, yo no voto, pero no es no votar, lo importante es así votes en blanco, pues para mí, ir y votar, o sea, saber que podemos elegir. Que podamos elegir bien, pero debemos conocer bien las propuestas que de pronto hace un candidato, porque siempre uno se deja llevar por lo que dicen las redes sociales, por lo que dicen en los noticieros, y pues a veces uno se deja llevar mucho de eso, y no, el candidato que era tan bueno, que tenía buenas propuestas, siempre lo terminan como enlodando, entonces uno se va como más, se va uno que de pronto cree en algo que no está bien. Hay que conocer bien los programas, creo yo, ¿no? Hay que conocer bien de fondo el programa que trae ese candidato, el que trae el otro, porque pues todos tienen sus propuestas, pero deben haber unas mejores que otras y debemos analizar. Y pues fuera pues también los programas y cómo los van a ejecutar. Sí. Porque es que en este momento, como estamos, digamos, a 8 meses, ¿sí?, de las elecciones, hay muchos candidatos. Y las propuestas entre los candidatos, yo diría que en un 80%, y no miento, son parecidas. Entonces, realmente lo que nos falta es cómo hacer esa ejecución, cómo hacer ese proceso. ¿Cómo se va a hacer Y que realidad? sean realizables, exacto, porque Exacto. muchas propuestas son en el aire, o sea, Son propuestas son en el aire. castillos en el aire que no se pueden realmente realizar. como el tren volador. ¿Sí? Entonces necesitamos propuestas claras
Y lo que tú decías, Yulisa, desafortunadamente los medios de comunicación y las redes sociales hoy en día se inundan de mucha información falsa. Entonces, y solamente es como atacarse, y a veces ni inventan por ideas, a veces solamente es atacarse unos a otros, pero que ideas a veces ni presentan. Y si presentan son muy parecidas, pero no se mira cómo se van a realizar esas ideas, ¿sí? Hasta dónde tienen profundidad, independientemente del partido que sea. Pero a veces, desafortunadamente, como te digo, cuando uno no está metido y no conoce, pues entonces es muy fácil dejarse llevar. Entonces, si uno va, se entera, por ejemplo, cuando le dicen a uno, este alcalde no hizo nada, pero si yo nunca fui y participé, ¿cómo sé si hizo o no hizo? A veces uno cuando va y mira, participa y dice, no, el alcalde sí trabajó, el alcalde sí hizo, o no hizo, porque si uno no sabe, solo hay que creer en lo que dijeron los demás, pero uno no sabe si realmente fue sí o no. Entonces sí es muy importante la participación política y la claridad política. Y en este momento, pues yo pienso, ¿no? Que existen tanta mala información en las redes sociales como también tiene que haber buena información, ¿sí? Entonces como que hay ideas que yo siento, ¿no? Que en la política hay ideas que se pierden, ¿no? O políticos que se pierden. Se pierden en la política, sí, son politiqueros. O en su momento, ¿no? Porque se hizo esta noticia, entonces salen 10 fulminando la misma noticia, y eso hace que digamos que esa persona que de pronto iba bien, pues salga mal. Entonces, y la mayoría, o sea, yo diría que la mayoría de gente en campos o pequeños pueblos se dejan llevar mucho de esa mala información. Entonces yo diría que en la política debería existir un control sobre esa mala información, pero pues es una opinión. no se puede controlar las redes Eso sociales. es algo que no se puede controlar. Lo que pasa es que ahí es donde entra uno. Tiene que uno pensar y tener un pensamiento crítico para saber qué es lo que a uno le gustaría o le convendría para una comunidad. Sí, pensar en comunidad, no pensar en una persona. Sí, porque pues, uno dice lo que, por ejemplo, si yo quisiera para mi comunidad esto, yo miro a ver si este candidato sí le va a aportar a mi comunidad. ¿Y cómo le va a aportar? Que se vea ese aporte. Es donde viene lo que decía hace un momento, que hay personas que tienen su voto por 50.000 pesos y duran 4 años sin alcalde o ni concejal ni nada, porque ni siquiera lo vuelven a saludar. ¿Por qué? Porque es que no es vender un voto por este momento, sino alguien que realmente trabaje por los 4 años, que es lo que se busca. Entonces, tener una buena participación en política, que es algo verdaderamente democrático. Y conocer las instituciones, como dices, porque o sea, que es clarísimo que si no conocemos las instituciones, no conocemos el camino de la política, pues tampoco podemos, entre comillas, opinar o desopinar de un candidato. Ok, vale, muchas gracias por los aportes. Pues yo considero que lo que hemos tratado, lo que está estado hablando es muy importante, de tener un pensamiento crítico, pues que nos ayuda a ir más allá de lo que simplemente se muestra en pantallas o en noticias, en redes sociales, que a veces pues no logran transmitir la esencia de lo que se está haciendo, sino lo que ellos quieren transmitir. Entonces, pues si nos quedamos solo con eso, en realidad no vamos a tener un voto crítico. Y también lo que decía la señora Yuri, considero que es muy importante, pero a la vez muy difícil, que es lograr un control sobre esta clase de noticias, ya que, por ejemplo, en Colombia pues no tenemos un ente crítico que pueda regular de una correcta manera estas noticias, porque lamentablemente si llega una institución a hacerse cargo de estos procesos, pues los va a utilizar para su mismo favor y pues se va a caer en la misma pues situación. Perfecto. Entonces yo creo que muchas gracias. ¿Alguien quiere aportar algo más para ya cerrar la reunión? No, pues invitarlos a todos a eso, a que tengamos un voto de opinión, a que aprendamos a discernir entre los candidatos, entre las ideas, entre el trabajo que han realizado, para que no fallemos en eso y podamos ser muy objetivos a la hora de votar y verdaderamente votar a conciencia. Sí, yo creo que con el voto crítico uno tiene como esa tranquilidad de dormir en paz, de decir, o dice todo lo que puede, ya. No perdió, pero lo hice bien. Vale, muchas gracias. Gracias, Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.